ofrendas para de último. Amén, porque me interesa que nosotros podamos avanzar en esto. Yo he estado hablando, hermano, de esto que le he titulado el humanismo de las naciones. Diga conmigo, humanismo. Usted se recuerda, gracias, hijita. Usted se recuerda, hermano, de qué es humanismo. Lo que estuvieron el domingo anterior, a ver si se le quedó algo de lo que predicamos. ¿Qué es humanismo? Gloria a Dios, está bien. Ya no se amontonen, por favor. Solo uno. Ok. ¿Cuáles son las tres creencias básicas del humanismo? Esto estoy dándole un pequeño resumen porque quiero avanzar en esto. ¿Usted se recuerda? Tampoco. Va. Gloria a Dios. Entonces, una de las creencias básicas del humanismo es la razón, la compasión y la esperanza, ¿verdad? Son una de las creencias básicas del humanismo. Pero, por ejemplo, yo le empecé a decir, ¿verdad? Le dije que era una nación, ¿verdad? La diferencia entre nación y reino, ¿verdad? El humanismo en general es un comportamiento, una actitud que exalta el género humano. Por eso digo, el reino de Dios os será quitado, le dije yo, porque ya habíamos aprendido la diferencia entre nación y reino, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces entre nación y reino? A ver si usted se recuerda. Una nación es una sola, dice el hermano. ¿Y un reino? ¿Perdón? Como diferentes etnias. Muy bien, sí, por ahí más o menos. Pero digamos, sabemos que un reino está compuesto por un solo gobernante, ¿verdad? Entonces, y en este gobernante, digamos, y la nación, pues es digamos, viene a estar una organización, por decirlo así. Pero dice que hay otras formas de organización como los reinos, pero un reino se diferencia de un estado nacional en que está organizado alrededor de un gobernante y no de una identidad cultural. Por eso cuando la Biblia dice, pero os digo que el reino de Dios les será quitado, le dijeron a los fariseos, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Le ponía el ejemplo de aquel reino, ¿verdad? Que en su momento temporalmente se le quitó al imperio, digamos, babilónico, que se recuerda aquel rey llamado Nabucodonosor, se le quitó temporalmente. Pero a los fariseos, hermano, digamos al pueblo de Israel, digamos, sí se le quitó el reino. Es decir, porque en su momento se le dará, digamos, se le regresará, pero en los tiempos tribulacionarios van a tener que aprender y se van a dar cuenta que el Señor, ¿verdad? El Mesías que ellos esperaban en su momento, ya había venido. O sea, el Mesías, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ya había venido. Lo único es que ellos nunca lo recibieron, ¿verdad? Porque ellos lo esperaban de una manera diferente, con un caballo blanco, hermano. Y sí, el Señor va a regresar con un caballo blanco, pero ya vamos a regresar, digamos, nosotros con Él. Amén. Él va a regresar así, pero Él va a venir a imponer el reino. Amén. Ahora bien, no sé qué pasó aquí. Me lo quitaron. No sé qué pasó ahí. Me desconecté. Bueno. Y espérame. Entonces hay una versión, la versión en el original, en hebreo, hermano, dice en Mateo capítulo 24, porque se habrá, dice, intifada, es una versión en hebreo de grupos étnicos contra otros grupos étnicos. Y Malkut es la palabra que significa reino en hebreo, contra Malkut. Y hambre y terremotos en diferentes lugares. Entonces, etnia se refiere a las características culturales, ¿verdad? Como la lengua, hermano, como el idioma, la ascendencia, las prácticas y las creencias. Esa es una etnia. Entonces, en el original dice, porque se habrá infitada de grupos étnicos, ¿verdad?
contra otros grupos étnicos. No solamente es nación contra nación ni reino contra reino, sino que también, son etnias. Una nación está compuesta por etnias, ¿verdad? Entonces, todo en contra de todos. Y eso lo podemos ver, hermano, hoy en día con el odio racial que estamos viendo, hermano, día con día. Entonces, mire, y ya le dije yo, ¿verdad? Que al Señor, digamos, el humanismo el humanismo lo que dice es que, por ejemplo, trata de cambiar la palabra, la verdad por la mentira. Porque, por ejemplo, en Lucas 23 veíamos de que al Señor lo estaban acusando, pero mire cómo lo estaban acusando. Lo estaban acusando, hermano, diciendo que pervierta nuestra nación, prohibiendo pagar el impuesto al César y diciendo que él mismo es el Cristo y es un rey. Pero todo eso es verdad. Y él nunca estaba prohibiendo que le pagaran, hermano, el impuesto al César. Y eso yo lo vuelvo a remarcar porque es bien importante que lo entendamos. Él le decía, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces, otra de la parte, digamos, del grupo que está pervirtiendo a la nación, el humanismo, es también una de las religiones más que ahora, digamos, está sobresaliendo más, hermano, que la iglesia, romana, ¿verdad? O la iglesia, ¿qué le dije yo? La iglesia universal, no universal, sino la iglesia católica, ¿verdad? Para ser directo, ¿verdad? Imperial, porque esa es la iglesia imperial. Amén. La iglesia imperial porque ellos, hermano, estaban fundados desde un principio por medio de un imperio, el imperio romano. Pero ahora, hermano, digamos, una de las religiones que va a tomar, digamos, la delantera es la religión musulmana. Amén. Ahora bien, y si le dejamos ir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Eso es lo que pensaban del Señor. Recuerde que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo estaba el imperio romano, ¿verdad? El imperio religioso, ¿verdad? Y también estaba ahí el imperio musulmán, ¿verdad? Siempre han estado, digamos, en ese mismo conjunto. Pero, y Pilato, pues ya le dije yo todo esto. Aquí ya se lo estoy resumiendo. Pilato respondió, ¿acaso soy judío? Soy yo judío. Tú, dice, tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. Ahí le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque yo no veo ningún delito en ti, ¿verdad? Pero entonces el humanismo, hermano, cambia la verdad por la mentira. Y también, hermano, digamos, tragiversa muchas de las cosas y noticias que usted ve en cada momento, digamos, en su historial, ¿verdad? Cuando usted abre sus redes sociales. Nosotros tenemos que saber bien la fuente que nosotros estamos, digamos, cuál es la fuente que nosotros estamos leyendo o estamos viendo. Porque pueden ser dos fuentes, una la verdad y otra la mentira. Amén. Entonces Jesús respondió, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Entonces el Señor aclaró, el reino, mi reino, el reino de Dios no es de acá. Por eso que yo les decía que ustedes y yo no pertenecemos al reino, hermano. Estamos en una nación, vivimos, nos desarrollamos, trabajamos, pero este no es el reino en el cual usted y yo pertenecemos. Aunque este país no es un reino, sino una nación, porque no hay un rey. Aunque ya quieren, ¿verdad?, porque lo pongan como rey, pero que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero al final del tiempo, hermano, usted y yo sabemos que el único rey se llama nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señor. Dale un aplauso al Señor. Ahora bien, nosotros, hermano, tenemos que avanzar y despertar porque el tiempo, hermano, está más cerca de lo que pensamos. ¿Y por qué dice eso, pastor? Bueno, mire. Entonces Pilato le dijo, así que tú eres rey, le dijo. ¿Tú eres rey? Le preguntó. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para eso yo he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.
Ahora le pregunto yo, iglesia, ¿usted quiere escuchar la voz de Cristo? Si usted escucha la voz del Señor, usted está en la verdad. Y si usted está en la verdad, usted pertenece al reino de Dios. Pero vosotros sois linaje escogido. Aquí el Señor nos está diciendo esto bien importante, que usted se lo lleve a casa. Ustedes, nosotros, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin, aquí está la clave, de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Queremos ser parte del reino, tenemos que anunciar el reino. Amén. ¿Cuántos queremos anunciar el reino? Hermano, atrévase. Amén. Salga de las cuatro paredes y vayamos. Mire qué lindo es anunciar el reino de Dios. El día de ayer anduvimos ahí, ¿verdad? Evangelizando con los hermanos que me acompañaron. Y mire qué lindo se siente poder hablarle a alguien, hermano, darle una palabra de aliento en este mundo que está tan corrompido. Amén. Necesitamos que la iglesia se despierte en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren despertar? ¿Quieren un despertar? Tenemos que entonces manifestarlo. Amén. Tenemos que empezar a activar, hermano, lo que usted y yo, digamos, el Señor nos ha dicho desde ya. Ustedes son una nación santa, un pueblo adquirido, linaje escogido. Pero ¿con cuál es el fin? El fin es que anunciemos, ¿verdad? Anunciemos lo que el Señor hizo en usted y en mí. Si yo le preguntara, hermanos, ¿a cuántos de ustedes le ha compartido el Evangelio? ¿A cuántos de sus compañeros de trabajo usted le ha hablado de Cristo? Y no me conteste. Pero, hermano, estamos, digamos, siendo parte del reino, porque también podemos, hermano, que el humanismo, tenemos que tener cuidado del humanismo. Y ya le dije yo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahora bien, nosotros sabemos de que en el tiempo tribulacionario, hermano, se van a quedar un buen grupo de, digamos, de gente que esperamos que no sea de acá, sino de la iglesia allá, calle Júpiter, avenida, ¿cómo es? ¿O ya le cambié? No. ¿Cómo es entonces el orden? La calle Marte, avenida Júpiter, ¿verdad? De allá, hermano, de aquel planeta de por allá. Pero nosotros tenemos que procurar irnos, hermano, en el arpazo. El arpazo es aquella palabra, hermano, que significa arrebatamiento. Tenemos que procurar con todo nuestro corazón irnos en el arrebatamiento. ¿Y cómo podemos conseguir eso, pastor? Tenemos que ser parte del reino. Si a usted se le ha olvidado, ¿verdad? De alguna manera que usted es parte del reino, le vengo a recordar que usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, a fin de que proclamemos, a fin de que anunciemos a Cristo. Porque Cristo nos convirtió a usted y a mí, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y si nosotros, hermano, callamos, dice el Señor que hará hablar a las piedras, hermano. Las piedras hablarán por nosotros. Ahora bien, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Quiénes van a reinar sobre la tierra? Hermano, para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Usted y yo, hermano, conjunto con nuestro Señor. Amén. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Así que usted y yo, hermano, no somos cualquier cosa. Se lo vuelvo a remarcar. Yo sé que ya se lo he estado diciendo, pero se lo vuelvo a remarcar. No somos cualquier cosa. Entonces yo quiero empezar, digamos, algo que le tengo que, digamos, tratar la manera de explicar acá. En Esther capítulo 4 y versículo 8, dice la Biblia, hermano, aquí se levantó un decreto de muerte, ¿verdad? Voy a tratar la manera de resumírselo acá. Dice que le dio también una copia del texto del decreto, diga conmigo decreto, que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos.
para que se la mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder, diga conmigo interceder, ante él por su pueblo. Hermano, ahí a veces nosotros hacemos publicaciones y mandamos, ¿verdad?, algunos mensajes, hermano, que oremos por Jerusalén. Yo le pregunto, hermano, oramos por, digamos, la paz de Jerusalén. Compartimos, digamos, esas publicaciones, hermano. Yo sé que a usted le gusta compartir otras cosas, recetas, hermano, y toda la cuestión. Pero, hermano, realmente nosotros estamos, intercediendo por la paz de Jerusalén. Este decreto que se levantó fue un decreto de exterminio. Un hombre que se llamaba Amán, ¿verdad? Amán, ¿por qué ese Amán, hermano? Es puro Amán, ¿verdad? Se llamaba él solo. El pueblo de Dios estaba sojuzgado, hermano, por el imperio persa. Ahora le pregunto, hermano, ¿quién es el imperio persa hoy en día? ¿Perdón? Irán, muy bien. El imperio persa es Irán. Ahora bien, hermano, y lo que le quiero decir es de que llegó, digamos, se levantó ese decreto de exterminio hacia el pueblo de Israel, hacia los judíos. Pero luego dice, digamos, viene una intercesora y la intercesora se llamaba Esther. Estaba también ahí Mardoqueo, ¿verdad? Y estaba, hermano, también un eunuco, hermano, que digamos estaban preocupados porque se había levantado ese decreto. Hermano, hoy en día es un decreto que digamos, Persia o Irán, digamos, quiere exterminar por completo a los israelitas. Amén. Pero entonces dice, sin embargo, en el capítulo 5, versículo 13, sin embargo, nada de esto me satisface mientras ve al judío Mardoqueo. Mire lo que pensaba el mentado Amán. O sea, el Amán, hermano, era digamos, también de ese mismo imperio. Dice Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Es decir, lo odiaba. Es decir, no lo quería ver. ¿Qué es lo que quería hacer? Exterminarlo. Y no solo a él, a todos los judíos. Hermano, ¿no es lo que estamos viendo hoy en día? No es, hermano, ese, digamos, ese odio racial, ¿verdad? Que, digamos, estamos viendo, no solamente en la nación, sino también, hermano, en estos momentos con la guerra entre Israel e Irán. Ahora bien, y dice su mujer Ceres, ¿verdad? Todo eso acuerda que Amán era un persa, ¿verdad? Igual que su mujer. Mire, su mujer Ceres, mire el nombre, ¿verdad? Nombre, hermano, persa. Su mujer Ceres y todos sus amigos le dijeron, haz que se prepare una horca de 50 codos de alto y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella, ¿verdad? Entonces ve gozoso con el rey al banquete y el consejo agradó a Amán e hizo preparar la horca. Por eso que aquí quiero hacer un paréntesis. Mire la mujercita que tenía Amán. Por eso, hermano, hermanas, tenemos, ¿verdad? Ustedes tienen que ser, digamos, las que están casadas, tienen que ser sujetas a su marido. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Bueno, las que están casadas, ¿va? Amén. Porque, hermanas, digamos, es importante que reconozcan que su esposo es la cabeza. Pero, pastor, viera que no se comporta como cabeza, más bien como cola, ¿verdad? Pero entonces hay que traerlo para que aquí aprenda a ser cabeza y no cola. Pero entonces dice su mujer Ceres y todos le dijeron, hey, Amán, hazle una horca a Mardoqueo y ahí lo exterminas. Porque no solamente era un decreto, hermano, que se quería levantar y él se lo quería proponer al rey. Y entonces Esther, hermano, se dio cuenta y empezaron a interceder. Y en el capítulo 7 dice, porque hemos sido vendidos, dice, yo y mi pueblo para el exterminio. Mire qué tremendo.
para la matanza y para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Hermano, mire, digamos, ¿cuál era, digamos, la intención, digamos, de este rey, o por lo menos de este Naamán? Usted, no sé si, digamos, sabe, pero Israel, hermano, nació como nación en 1948, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, hermano, digamos, hasta el 2025, son 77 años que han pasado, que ellos han surgido como nación. Ahora bien, digamos, una de las, me atrevería yo a decir, hermano, uno de los cálculos, ¿verdad?, que nosotros hemos ido aprendiendo conforme a lo escatológico, nos hemos dado cuenta, hermano, que Israel es el reloj de Dios. Hermano, y uno de lo que, digamos, hemos aprendido nosotros en estos años con nuestro apóstol, hermano, es que se ha hecho un cálculo en el cual, hermano, se dice, pero primero le voy a decir por qué hemos hecho ese cálculo. Por ejemplo, digamos, a mí me gustó, digamos, como una referencia de Caleb. Por ejemplo, Caleb tenía 85 años cuando conquista la tierra prometida. Pero en esa conquista se tardaron 7 años en conquistarla. Amén. Entonces nosotros, digamos, cuando hacemos esta matemática y ponemos, hermano, digamos, es un pensamiento, pero realmente es un pensamiento que emociona, porque nosotros, hermano, al menos yo quiero que el Señor venga. Amén. Pero pasó, yo todavía estoy esperando mis promesas. No se preocupe, las va a recibir todas en el cielo. Amén. Pero entonces, mire, en 1948 le sumamos 85, que le dije que tenía Caleb cuando conquista la tierra prometida. Nos da, digamos, un total de 2033. Pero si a 2033 le restamos los 7 años que se tardó, hermano, se tardaron en la conquista, nos da un total de 2026. ¿Qué está diciendo, pastor? Le estoy diciendo, hermano, que Cristo está pronto a venir, y esa es un pensamiento, ¿verdad? Es un cálculo así, hermano, por decirlo así, al aire, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que el Señor, hermano, nos está diciendo con las señales en los cielos, en el cosmos, hermano, por ejemplo, las fiestas judías, empezamos a comparar, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que todo, hermano, encaja. Las fiestas judías con los eclipses solares, por ejemplo, con las guerras que se están ahorita, una paz momentánea, pero Irán no quiere paz. Ellos nunca han querido paz en los 77 años que Israel ha estado como nación. Ya va a querer paz ahorita. Entonces, hermano, cuando digan, ¿verdad?, paz y seguridad, entonces, hermano, estamos en un momento, digamos, clave. Estamos, digamos, a cruzar, hermano, digamos, esa línea en la cual, si nosotros no somos parte del reino, nos van a tener, digamos, que trabajar nuestro corazón en los 7 años tribulacionarios. Ahora bien, fíjese, otro, no sé qué más le puse acá, así. En Mateo capítulo 24 y versículo 14. Y este evangelio, diga conmigo, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero entonces acá, hermano, tenemos que detenernos un momentito. Porque aquí el evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Esto, hermano, digamos, es en el tiempo en el cual la iglesia ya no está. Porque la iglesia se va en el tiempo de la gracia.
Y este es el tiempo del evangelio del reino. ¿Por qué? Porque digamos, todos se van a dar cuenta de lo que se predicó era verdad. Y que muchos se van a arrepentir. Es decir, los que se burlaban, hermano, por ejemplo, de los evangélicos panderetas, aleluya, como usted y como yo, van a decir en ese tiempo, era verdad lo que me decía el vecino, que me invitaba a la iglesia, yo le cerraba la puerta. Es más, hasta lo maltrataba, ¿verdad? Porque mucho molestaba. Tenía razón. ¿Por qué no le hice caso? Vendrán tiempos, 3 años y medio, hermano, de tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. Pero la iglesia, hermano, se va, hermano, digamos, en ese momento en el cual va a entrar, digamos, el mundo en la gran tribulación. ¿Cuántos se quieren ir? ¿Cuántos se quieren quedar aquí en el mundo? Reprendo, diga usted conmigo. Nosotros nos queremos ir con Cristo. Porque lo mejor viene, mira hermano, lo mejor viene para esta casa. No, digamos, no deje de creer a las promesas del Señor. Y eso es un recordatorio. Pastor, entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que el Señor viene en el 2026? No, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que, hermano, que cuando nosotros nos ponemos y vemos estas fechas y las comparamos con la palabra de Dios, nos estamos dando cuenta de que el tiempo está cerca, ¿verdad? Porque la fecha, el día y la hora, nadie la conoce. Pero la Biblia dice, hermano, que aquella iglesia, si no velas, vendré como ladrón en la noche. Pero si velas, estarás. Pero si velas, estarás avisado, ¿verdad? Porque ya, yo no sé si alguna vez tuvo una experiencia, hermano, que se le metieron los ladrones a la casa. Mira qué feo es eso. Una vez, hermano, me recuerdo que estaba pequeño, se metieron los bandidos a la casa. Ahí nos tenían a todos nosotros, éramos 5 hermanos. Puros rehenes estábamos ahí. Y nosotros como bien inocentes, ¿va? ¿Y eso qué es lo que tiene ahí? Le decía yo, que era la pistola. Ah, es una pistola de juguete, me decía a mí. Pero hermano, ellos no avisan. No le avisan, solo se meten. Por eso el Señor dice que si no velas, vendré como ladrón en la noche. Ahora bien, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4 dice, el cual se opone, aquí le quiero hablar yo de este hermano del inicuo, el anticristo, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Y esto, ¿verdad? Es de lo que se habla, hermano, del tercer templo, ¿verdad? Que ya tienen todo, hermano, para ser ensamblado. Eso ya incluso en una noticia, hermano, salió ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De Israel. Netanyahu, ¿cómo es? Benjamín, ¿verdad? Benjamín Netanyahu ya dio, hermano, la información de que ya tienen todo para poder ensamblar todo del templo. En cualquier momento lo hacen. Para poderlo purificar, hermano, se necesitaba una vaca alazana, que tiene que ser completamente roja, no puede tener ningún, hermano, pelito, digamos, tiene que ser completamente roja. Ya la tienen también, porque la trabajaron genéticamente. Ya tienen todo porque necesita que sea así para poder purificar el templo, hacer el sacrificio de esa vaca, de la vaca alazana. Ahora bien, ellos ya tienen todo. ¿Quién falta? El anticristo. Y el anticristo, hermano, dice la Biblia, mire, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, su objeto de culto. Pero le tengo buenas noticias. Usted y yo no vamos a estar ahí. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros no fuimos ni ningún hermano, nosotros estamos seguros de que la verdad es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y no la mentira de las naciones.
Y dice, mire, en el versículo 5, no os acordéis de que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Mire qué tremendo, digamos, lo que el Señor, hermano, nos estaba advirtiendo. En segunda de Tesalonicenses, miren el versículo 6, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad, diga conmigo, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. Aquí está hablando del inicuo, hermano, del anticristo. Porque el anticristo, la misma palabra lo dice, anticristo. Está en contra de Cristo. Está en contra de la verdad. Más sin embargo, mucha gente va a creer. Mucha gente se va a ir por ese lado, hermano, y digamos, va a creer en eso. Mire, yo por aquí me tomé el atrevimiento de hacer esto, pues no lo hice yo, pero se lo quería mostrar, ¿verdad? Es un ejemplo gráfico, el cual, ¿verdad? Nuestros días, firma de paz y seguridad, que es cuando dice, hermano, paz y seguridad. Acá, nuestros días, arpazo. Por eso aquí está la línea del tiempo. Eso se le llama una línea de tiempo. Aquí nosotros, hermano, digamos, como le repito, ya no deberíamos estar. Aquí están los dos testigos del tercer templo que se presentan. El tercer templo, hermano, ya lo tienen ya solo para ensamblarlo. Ya lo tienen todo, ¿verdad? Las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Que entre medio de los 3 años y medio, aquí hay muchos que explicar todavía. Pero el arrapazo es el arrebatamiento de la iglesia. Aquí nosotros, hermano, aquí nosotros nos vamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero mire todo lo que le espera a las naciones, a aquellos que no creen. Y luego viene Armagedón, ¿verdad? Que son, hermano, esa batalla, hermano, que venimos nosotros juntamente con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor viene, ahí sí ya viene en un caballo blanco. Pero ya no viene, digamos, el tiempo de la gracia ya se terminó. Amén. Ya pasó y ahora es el reino que le digo, el reino de, ¿qué le dije yo? El evangelio. ¿Cómo que le dije yo? No. A ver, volvamos otra vez aquí porque déjeme ver. No, ¿qué fue que le dije yo? Padre Santo. No fue este, no, este fue. El evangelio del reino, ¿verdad? El evangelio del reino es el que se va a dar ya, digamos, en esa gráfica que yo le puse. ¿Dónde está? La puse aquí. No. Se me movió aquí. No, esto tampoco es. Ahí está, sujétate. Entonces es aquí, es el evangelio del reino, van a ser, hermano, después del arrebatamiento. Porque este es el tiempo de la gracia. Usted y yo estamos en el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia, usted y yo tenemos que aprovecharlo. Amén. Paz y seguridad, hermano, por eso que todo esto va en conjunto con las fiestas judías. Amén. Con las fiestas judías. Pero, digamos, el tercer templo, la abominación desoladora, falsa muerte y resurrección del falso Mesías, porque se va a morir y va a volver a resucitar. Y por eso que mucha gente, hermano, si se dejan poner el sello, entonces, hermano, digamos, ahí sí que va a ser el lloro y crujir de dientes. Aunque en los tiempos tribulacionarios también, en Apocalipsis, Juan, hermano, le pregunta al ángel, ¿quiénes son estos? Porque vio una multitud, ¿verdad? De toda tribu, ¿verdad? Grandes y pequeños, dice la Biblia. Él le dijo, son los que vienen de la gran tribulación. ¿Y qué pasó en la gran tribulación? Enjuagaron sus vestiduras. Al último tiempo creyeron, pero tuvieron que sufrir, ¿verdad? Ahora bien, en esto de aquí hay mucho que explicar todavía, ¿verdad? Porque eso, hermano, digamos, tendríamos que explicarlo en otra oportunidad.
Pero ¿qué le quiero dejar yo, hermano, con todo esto? ¿Qué le quiero decir? Que lo que el Señor quiere para la iglesia es que despertemos. Y que creamos que Él viene pronto. Y que no podemos nosotros digamos, dejar de predicar que Cristo viene pronto. Que Cristo está a las puertas. Así es de que, mire, hermano, yo esta imagen se le quería poner. Mire la distancia entre Irán e Israel. Esos son vecinos, ¿verdad? Es decir, que están, mire el tamaño. Pero el Señor, digamos, no se basa de multitud. Ahí usted puede ver, hermano, sino que siempre y cuando Dios esté con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mucha gente dice, no, Dios ya dejó a Israel. No, en su momento, Israel va a tener que dejar, digamos, la van a dejar sola. En su momento. Cuando eso pase, cuando todas las naciones le den la espalda a Israel, hermano, prepárese. Prepárese, porque yo creo que eso está, digamos, a punto de darse. Pero bueno, esperemos en el Señor, hermano, que el Señor nos está hablando a tiempo y afuera de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, mire, lo vamos a dejar hasta aquí, hermano, porque yo quiero, digamos, poderle empezar a explicar un poquito darle una repasadita a lo escatológico, ¿verdad? Porque es importante que sepamos los tiempos. La Biblia dice que los hijos de Isaacar sabían los tiempos. Amén. Y usted y yo tenemos que saber los tiempos. La iglesia necesita saber los tiempos en que estamos viviendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pongámonos sobre nuestros pies, hermano, y vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Sí vamos ahorita a pasar, ¿verdad? A ofrendar y a diezmar, ¿verdad? Lo que el Señor ha puesto en